muchachos. Entonces, ustedes saben que estas clasecitas pienso, digamos, avanzar un poquito rápido, entonces ustedes sabían que debían haber leído con tiempo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué pasa. Antes de empezar les voy a dar una información. Debido pues como a lo que se presentó en Puerto Berrío y bueno, y como hemos estado calificando las tareas, entonces llegamos a una decisión. No solo por lo de las tareas, sino también pues como por el tiempo en que estamos pues como tan cogidos para calificar, porque todavía faltarían 2 tareas y 2 parciales. Entonces decidimos para estos otros 2 últimos parciales no vamos a asignar tarea, sino que vamos a hacer quiz. Entonces no se va a asignar tarea, sino que se va a hacer un quiz. ¿Por qué? Porque es que la calificación de las tareas nos demanda mucho tiempo. Bueno, y no solo porque nos demanda tiempo, sino porque definitivamente yo creo que ustedes se dieron cuenta en las tareas que la primera tarea que entregaron, la segunda tarea no la he terminado de calificar, pero por lo menos en la primera tarea me di cuenta, muchachos, de que no, o sea, ese ejercicio está sirviendo para 3 cosas, para nada. ¿Por qué? Porque uno hace el ejercicio y los otros lo copian exactamente igual. Entonces, la esencia misma de hacer la tarea no está sirviendo para ustedes, porque ustedes no están estudiando y eso no les está sirviendo para el parcial, y eso se está reflejando en las notas del parcial. Porque no están estudiando, eso no les está sirviendo para lo que debiera de servir hacer la tarea. La tarea debiera de servir para estudiar y para que a mí me vaya mejor en el parcial. Y definitivamente no estamos viendo eso en las tareas. Entonces vamos a hacer quiz y parcial. ¿Listo? Entonces para este otro parcial no se va a hacer tarea. ¿Listo? Profe, o sea que el parcial quedaría para el jueves. No. Yo creo que el parcial quedaría, yo creo que el martes en 8 días. O sea, de este martes en 8. No, supongo. Bueno, sí, el martes en 8 días. Creo que sería lo más cómodo, pero igual Profe, les avisamos. Hola. o sea, profe, que el quiz, si es de este martes en 8, entonces el quiz sería para el martes. Yo creo que el quiz se puede hacer. Sí. El jueves. ¿Jueves o martes? Martes o jueves, sí. No sé, vamos a ver si yo igual les escribo en la plataforma este fin de semana. De todas maneras, ustedes saben, muchachos, que ya hay mucho tema, que ustedes ya debieron haber empezado a estudiar hace mucho rato, ¿cierto? Entonces, digamos que ya hay con qué hacer un quiz. Bueno, y además igual me parece más cómodo y me parece más sano que ustedes presenten el quiz, porque para el quiz sí van a estudiar y ustedes para las tareas no están estudiando, muchachos. Definitivamente en las tareas no se está viendo como reflejado lo que nosotros queríamos que pasaran las tareas, y era que ustedes estudiaran, que se tomaran el trabajo de escribirlas a conciencia. Profe, pero nosotros estuvimos viendo y pues en el caso de Puerto Berrío no fueron tan malos los resultados en el segundo parcial. Bueno, hubieron notas buenas. Sí, es que yo no estoy diciendo que hayan notas malas, pero el problema es que cuando uno toma una decisión para uno de estos cursos hay que tomarlas para todos, ¿cierto? Porque todos en la cama, todos en el suelo, porque esos cursos están cobijados todos, digamos, con las mismas reglas. Entonces, los 4 cursos que hay de cálculo, que son 2 en Puerto Berrío y 2 en Caucasia, entonces para los 4 hay que poner las mismas reglas, ¿cierto? Entonces igual yo sé que en Puerto Berrío hay notas buenas, ¿no? Igual en Caucasia también hubieron pues notas buenas. Lo que es que en las tareas uno no ve reflejado pues como eso, porque igual hay muchos, o sea, los errores son todos los mismos. Entonces la idea es pues que
se tome como conciencia de eso. Listo, entonces empecemos. Yo voy a buscar hojitas por allí. Vengo. Esa fue el igualito, claro. Y hicieron una fiesta de oh, excelente. Sí. Igualitos, se disfrazaron de lo que era. Bueno. Entonces, la clase pasada empezamos a ver lo que eran los extremos, los valores extremos de una función. Ahí ven bien, está muy pequeñito. Está un poquito, está muy pequeñito, profe. Bueno, yo creo que ahí sí alcanzan a ver. Listo. Entonces, la clase pasada empezamos a ver lo que eran los extremos relativos de una función y definimos lo que eran los máximos relativos y los máximos absolutos, ¿cierto? Entonces, ¿qué eran los máximos relativos? Eran valores para los cuales siempre que yo tomaba ese punto y tomaba un intervalo que me contuviera al punto, cuando evaluara la función, todos esos valores fueran menores, ¿cierto? O mayores al punto donde nosotros estábamos mirando. Por ejemplo, el punto acá, este puntico, donde yo tengo la flecha, este puntico que acabo de señalar ahí, ese es un punto máximo relativo. ¿Por qué relativo? Porque miren que si nosotros miramos el dominio de esta función, o toda la parte por donde está definido, hay otros valores que pueden ser mayores que ese punto. Por ejemplo, este también es un máximo relativo. ¿Por qué? Porque si yo miren que este es el valor correspondiente a la función evaluado en este punto D, ¿cierto? Este punto sería f de D. Si yo tomo un intervalo por aquí de D, si tomo un intervalo y evalúo todos sus valores, me doy cuenta de que este valor es mayor que todos los otros valores que están en ese intervalo. Lo mismo sucede con este punto y con este punto. Este punto de acá y este punto de acá son mínimos relativos, ¿cierto? Cuando yo hablo de un mínimo absoluto, estoy diciendo que estoy comparando todos los valores dentro del dominio que me están hablando o en un intervalo determinado. Entonces, este valor que está acá señalado sería un máximo absoluto dentro del intervalo A, E, ¿cierto? Y este punto de acá sería un mínimo absoluto. ¿Listo? Entonces, vamos a volver a mirar rapidito la definición. Entonces decimos que f tiene un valor máximo relativo o máximo local en C si f de C es mayor o igual que f de x para todo x en un intervalo abierto que contiene al punto C. Y el mínimo relativo es lo mismo, pero con f de C menor o igual que f de x para todo x en ese intervalo que contiene al punto C. Esta definición la habíamos visto la clase pasada. Yo les dije que la copiaran de la página, igual esa diapositiva ya está en la página. Igual hoy pongo lo otro que hagamos hoy. Listo. Entonces ahí tenemos la gráfica. En esa gráfica la función x al cuadrado, miren que en ese caso, si nosotros tomamos f de 0, para la función x al cuadrado f de 0 es igual a 0. Si tomamos un entorno de 0 y evaluamos esta función ahí,
nos damos cuenta de que ese valor es menor que cualquier otro que yo tome. Y miren que aquí no me tienen determinado un intervalo cerrado ni nada por el estilo. Esta función no tiene un máximo absoluto ni máximo relativo. Miren que no existe ningún punto para el cual yo tome un intervalo y todos esos otros valores sean menores o iguales que ese. Entonces esta función tiene mínimo, pero no tiene máximo. Listo. Entonces tiene mínimo absoluto, que viene también sería un mínimo relativo, y tiene, pero no tiene máximo, porque no hay ningún punto dentro de la función que me cumpla la condición de máximo, ni absoluto ni relativo. Listo. Digamos que las cuadráticas son los ejemplos donde uno ve más fácil lo que significa que tenga mínimo pero no tenga máximo. Este ejemplo también lo habíamos visto en la clase pasada, que era la función y igual a x a la 3. Este teorema habíamos visto, bueno, no sé por qué se me pasó ese teorema. Bueno, pero esa nota la di la clase pasada. Todo máximo absoluto o mínimo absoluto dentro de una función en un dominio determinado también es un máximo o mínimo relativo, ¿cierto? Miren que, por ejemplo, este es un máximo absoluto dentro del intervalo a, e, pero si yo miro el intervalo, otro intervalo más pequeñito que esté contenido dentro de ese grande, ese valor también es un máximo relativo, ¿cierto? Máximo relativo porque yo puedo restringir el dominio y también sigue siendo un máximo dentro de ese intervalo. Miren que esta acá no es un máximo absoluto porque existe otro valor para el cual sea mayor que ese, pero si yo me restringo a un intervalo más pequeñito que contenga el punto B, ese punto sí es un máximo relativo. Entonces se tiene que todo máximo absoluto también es un máximo relativo, pero no todo máximo relativo es un máximo absoluto. Listo. Entonces eso ya lo habíamos visto en la clase pasada. Miren que esta gráfica, cuando vemos la función x a la 3, vemos que esa gráfica no tiene ni máximo absoluto ni mínimo absoluto. Esa función no tiene valores extremos, ¿cierto? Porque no hay ningún valor que me cumpla las condiciones que necesitamos dentro de la definición. Aquí tenemos la gráfica de otra función, la función y igual a x a la 4 menos x a la 3 más 18x a la 2. Miren que aquí tengo un intervalo cerrado, ¿cierto? Tengo los valores determinados para cada esa función dentro del intervalo menos 1,4. Este valor de acá, sé que acabo de señalar, sería el mínimo absoluto de esa función. Porque cualquier otro valor que yo evalúe dentro de la función, este valor va a ser menor que cualquier otro. Miren que este valor va a ser el menor de todos los valores que yo pueda obtener dentro de esa función. ¿Y cuál sería el máximo absoluto? El máximo absoluto sería este de acá, porque es el máximo valor que yo puedo obtener dentro de la función, si lo comparo con cualquier otro, ¿cierto? Pero este de acá es un máximo relativo. ¿Por qué es un máximo relativo? Porque si yo me restringo, por ejemplo, al intervalo 0,2, para todos esos valores que hay ahí entre 0 y 2, cuando yo evalúo la función dentro de esos valores que están en ese intervalo, ese valor es mayor que evaluarlo en cualquier otro de los puntos. Entonces este punto, el punto f de 1, es un máximo relativo de esta función, y este valor de acá es un máximo relativo también, porque si yo me restringo, por ejemplo, al intervalo 3.5,4, para todos esos valores, cuando yo evalúo la función dentro de esos valores, evaluarlo en el punto 4 va a ser mayor que cualquiera de los otros. ¿Listo? Entonces ahí tenemos otro ejemplito de
extremos mínimos absolutos y mínimos relativos. Listo. Entonces voy a poner más bien esta diapositiva que la vea más fácil. Listo, entonces ya vimos la definición de mínimo relativo, de mínimo absoluto. Ya sabemos cómo se llaman los máximos y los mínimos. Además sabemos que puede darse el caso en que un extremo absoluto coincida con un extremo relativo, como vimos en el primer ejemplo. Ese fue uno de los teoremas que también trabajamos la clase pasada, y es que si yo tengo una función y C es un punto extremo de la función, entonces se tiene que cumplir que la derivada de la función evaluada en ese punto tiene que ser igual a 0. Listo, entonces ese teorema a mí me da una pauta de cómo hallar los extremos de una función, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que yo voy a hallar? Lo primero que voy a hallar son los puntos donde la derivada se hace 0. Y eso me va a dar, digamos, un indicio de cuáles pueden ser los máximos o los mínimos relativos de esa función. Miren que el recíproco de este teorema no siempre es cierto. Y ya vimos un ejemplo que es la función x a la 3. Para x igual a 0, f' o la derivada de la función evaluada en 0 me da 0, pero ese no es un extremo relativo de la función ni un extremo absoluto. Vimos este ejemplo que era la función 9 por x a la 2 menos 3 sobre x a las 3 y hallamos los valores donde la derivada de esta función se hace 0, ¿cierto? Que también esta fue para la definición de punto crítico de la función, ¿se acuerdan? Entonces dijimos que una función f tiene un valor crítico, un punto crítico en el punto C de un intervalo si la derivada de la función evaluada en ese punto es igual a 0 o no existe. Ese fue el último ejemplo que vimos la clase pasada. ¿Cuánto da la derivada de esta función? Esa derivada la hicimos la clase pasada. ¿Cuánto da esa derivada? Nadie la copió. Nadie copió la derivada de esa función. Profe, más o menos 9, más o menos 3. ¿Cuánto? Profe, más o menos raíz de 9 igual a más o menos 3. No, pero ¿cuál es la derivada de esa función? La derivada. Pero esa la hicimos la clase pasada. Está loca. No es esta. Profe, 9 por 2x a la 2 menos 3x2 más 9 sobre x4. 9 por 2x a la 2 menos 3x2 más 9 sobre x4, x a la 4. Eso da simplificado. Eso no lo habíamos simplificado. Eso da menos x a la 2 más 9. Eso da 9 que multiplica 9 menos x a la 2 sobre x a la 4, ¿cierto? La clase pasada habíamos hallado eso, reducimos todo eso, sacamos factor común lo que teníamos que sacar y nos quedaba que la derivada era 9 por 9 menos x a la 2 sobre x a la 4 y resolvíamos la ecuación f' de x igual a 9 igual a 0, ¿cierto? Entonces recuerden que cuando nosotros igualamos a 0, cuando esa ecuación que tenemos ahí, si igualamos esa expresión 9 por 9 menos x a la 2 sobre x a la 4 igual a 0, ¿para qué valores se cumple que eso sea igual a 0? O sea, para los puntos que tenemos ahí, ¿cuáles son los valores que corresponden a la ecuación f' de x igual a 0? 3
y 0. 0 cumple la condición de que f' de x sea igual a 0. Sí, pero en el denominador no puede tomar 0. Yo estoy preguntando. Si yo pongo esto, lo igualo a 0, cuando resuelvo esta ecuación igualada a 0, obtengo el valor 3 y menos 3 y 0. O sea, obtengo esos tres valores. ¿Cuáles son los valores que corresponden a solucionar esta ecuación? Si obtiene 3 y menos 3, porque usted manda el ejemplo. Pero estoy preguntando que si 0 también corresponde a la solución de esta ecuación. 0. No. 0 no corresponde a la solución de esta ecuación, ¿cierto? 0 es un valor crítico porque 0 es una indeterminación o la derivada de la función no existe en el punto x igual a 0, ¿cierto? Entonces dijimos, los valores críticos de una función son o los valores donde la derivada se hace 0 o donde la derivada no existe. Entonces yo primero identifico donde la derivada no existe. ¿Dónde no existe? Existe en 0. Entonces por eso x igual a 0 es un valor crítico. Y luego resuelvo la ecuación f' igual a 0. ¿Dónde se hace la derivada igual a 0? Solo en el numerador. Entonces igualo el numerador a 0 y obtengo los valores 3 y menos 3. Entonces recuerden que siempre que tengamos un cociente entre dos funciones y le tengamos igualadas a 0, eso significa que solo el numerador puede ser igual a 0. El denominador no puede ser igual a 0, pero esos serían los puntos donde la derivada no existe. Y por eso también los tomo como puntos críticos de la función. Ese ejemplo ya lo habíamos visto en la clase pasada. Vamos a mirar otro ejemplo. Por ejemplo, en esta función, la función 3x a la 4 menos 16x a la 3 más 18x. ¿Cuáles serán los puntos críticos de esa función? O los valores críticos. ¿Qué es lo que hago para hallar los puntos críticos de esa función? Derivo. Entonces tengo la función entonces derivamos esta función. Lo primero que hacemos es f' de x. ¿Cuánto es la derivada de esta función? X a la 3, 48x a la 2, sí, menos 48x a la 2, 40 y cuánto? 48, 48x a la 2 36, más 36x. ¿Cierto? Puntos donde esta derivada no exista. Entonces vamos a hallar los puntos críticos. Puedes sacar factor común. Exacto. Entonces, para los puntos críticos lo que hago es f' de x igual a 0 o donde f' no exista. Puntos donde f' no exista no hay, ¿cierto? Porque esta función está definida para todos los valores. Entonces igualo a 0, me queda 12x a la 3 menos 48 x a la 2 menos 36x igual a 0. Saco factor común x y me queda 12 más 36x. Saco factor común x, me queda 12 x a la 2 menos, hola, Saque factor común 12x. bueno, viene a dar lo mismo. Viene a dar lo mismo. Bueno, vale, eso, los valores son 3 y 1.
3 y 1. Bueno, saquemos factor común 12 para que nos quede más fácil. Vamos a sacar factor común 12x. Acá me queda x a la 2, ¿cierto? Acá me queda ¿cuánto? 4x, profe. Más 3. Más 3. Sí, más 3. Que me da 36. Igual a 0, ¿cierto? Entonces soluciono esta ecuación. ¿Cómo soluciono esta ecuación? La factorización, ¿qué hay? La factorización de los adentro, ¿qué hay? X menos 3 y X menos 1. Entonces, ¿cuáles son los valores, los puntos críticos? 0, 1, 0. 0, 3, 1. Exacto, entonces recuerden que como tenemos estas tres multiplicaciones igualadas a 0, eso significa que cada una de las expresiones tiene que ser igual a 0. Entonces me queda 12x igual a 0, o x menos 3 igual a 0, o x menos 1 igual a 0. Entonces aquí me queda x igual a 0, de aquí obtengo x igual a 3 y de aquí obtengo x igual a 1. Entonces, puntos críticos de la función. Entonces, x igual a 0, x igual a 3 y x igual a 1. Listo. Entonces, ¿para qué nos van a servir esos puntos críticos? Esos puntos críticos nos sirven para luego determinar cuáles pueden ser máximos o cuáles pueden ser mínimos. ¿Cómo vamos a determinar eso? Eso lo vamos a determinar por medio del criterio de la primera derivada. Entonces ya vamos a ver qué es lo que nos dice el criterio de la primera derivada. Para poder determinar... Profe, se evalúan los puntos críticos en la función y se mira si la función es creciente. Entonces, ¿cuándo la función es creciente y cuándo es decreciente? Eso no lo vimos la clase pasada, pero de pronto algunos ya lo han visto, de pronto algunos se están repitiendo y ya más o menos saben qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, antes de esto, bueno, ya hallamos los puntos críticos. Entonces vamos a ver otro teorema que me garantiza la existencia de los máximos o los mínimos dentro de intervalos cerrados para funciones continuas. Entonces ese teorema es solo para funciones continuas, listo, y en intervalos cerrados. Cuando yo no tengo esas dos condiciones, ese teorema no siempre se cumple. Entonces ya hallamos puntos críticos ahí. Entonces tenemos este teorema: toda función continua en un intervalo cerrado tiene extremos absolutos. ¿Qué significa eso? Que necesariamente tiene máximo y tiene mínimo. Pero miren las condiciones que me está dando el teorema. Primero, que la función sea continua, y segundo, que sea dentro de un intervalo cerrado. Si una de esas dos condiciones no se cumple, puede que no se cumplan las condiciones de los extremos, puede que no tenga máximo o no tenga mínimo. Les voy a mostrar un ejemplito de lo que sucede ahí, una gráfica. Voy a mostrar acá. Entonces miren, aquí tenemos una función continua y tengo un intervalo cerrado a, d, ¿cierto? Esa función tiene este máximo, este valor acá que es máximo, y los extremos puede que en algunos casos, dada que la función sea continua y el intervalo es cerrado, puede que los extremos se alcancen simplemente evaluando en los extremos del intervalo que estoy evaluando, o puede que el mínimo o el máximo se alcance dentro del intervalo, ¿cierto? Eso depende del tipo de función que tengamos. Pero miren que aquí las condiciones de que la función sea continua y que el intervalo sea cerrado son primordiales. Si una de esas dos condiciones fallan, miren lo que puede pasar.
Miren, acá puedo tener el intervalo cerrado, ¿cierto? Pero si la función no es continua, lo que voy a tener es un salto dentro de la función. Miren que acá lo que tenemos es un salto. Entonces estos puntos no son ni máximos ni mínimos dentro de la función. ¿Por qué? Porque si yo tomo cualquier intervalo que contenga este punto de acá y evalúo dentro de todos, este valor no va a ser ni mayor ni menor que todos. Entonces no me cumple la condición. Entonces aquí... Profe, me hace el favor y me vuelve a explicar eso que acabo de explicar, que no entendí. Miren, esta función la estoy tomando dentro del intervalo cerrado 0,2, pero la función no es continua, ¿cierto? Miren que la función no es continua en este punto que hay acá. Esa función no es continua, ¿listo? Entonces yo voy a tomar un intervalo que contenga este punto. Cualquier intervalo. Si yo tomo, por ejemplo, acá este valor. Miren que si yo lo evalúo acá, este valor que obtengo acá es menor que este, ¿cierto? Pero si yo me voy para acá, para este lado de acá, y evalúo la función, este valor ahí es mayor que este valor que tengo acá. Entonces este valor no es ni un máximo ni es un mínimo. ¿Por qué? Porque yo no voy a encontrar que este valor sea mayor que todos los puntos evaluados dentro del intervalo que me contenga este punto, ¿cierto? Yo no puedo hallar ese intervalo que me piden dentro de la definición, que me dicen es, ese punto, f de ese punto es un máximo o un mínimo, sí que si existe un intervalo que contenga el punto y donde cuando yo evalúe todos los valores dentro de ese intervalo, ese valor sea mayor que todos o sea menor que todos. Si yo miro un intervalo que contenga ese punto, no cumple la condición. ¿Listo? Y en esta función lo que falla es que el intervalo sea cerrado. Miren que la función no está definida ni en este punto ni en este punto de acá arriba. Entonces si yo miro estos valores, no hay ninguno que sea o mayor que todos o menor que todos, ¿cierto? Entonces esta función tampoco tiene extremos. Entonces, primeras dos condiciones: la primera, la continuidad, y la segunda, que lo esté mirando en un intervalo cerrado. Si una función cumple las dos condiciones, que sea continua y que sea dentro de un intervalo cerrado, entonces yo puedo afirmar que la función tiene máximo y tiene mínimo dentro de ese intervalo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para hallar esos máximos y esos mínimos? Entonces, para hallar esos máximos y mínimos vamos a seguir 4 pasitos. Entonces, para hallar los mínimos y los máximos relativos o extremos relativos de una función continua en un intervalo cerrado, entonces procedemos con esos 4 pasos. Primero, lo que hallamos son los puntos críticos de la función que estén dentro del intervalo que estoy evaluando la función. ¿Listo? Segundo, evalúo la función en cada uno de esos puntos críticos. Tercero, evalúo la función en los valores A y B, o sea, en los extremos del intervalo. Y por último, comparo todos los valores y tomo el mayor valor de estos y el menor. Listo, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a aprovechar que ya tenemos los valores extremos de esa función, de la función que acabamos de hallar, y vamos a evaluarla en el intervalo 0,3.
Ay, listo, entonces hagamos el ejemplo que teníamos ahí. Entonces hallemos los extremos de esa función, de la función 3x a la 4 menos 16x a la 3 más 18x a la 2, si los tiene en el intervalo menos 1,4, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo tengo que garantizar es que la función sea continua. Entonces, eso es lo primero que digo. Entonces, como f de x es continua, ¿cierto? Y estoy en un intervalo cerrado, se puede garantizar la existencia de los extremos. Entonces ya ahí puedo garantizar la existencia de los extremos. Ahora, ¿qué hago? Los tengo que hallar, ¿cierto? Listo, entonces, puntos críticos de la función. ¿Cuáles eran los puntos críticos? 3 y 1. X igual a 0, x igual a 3 y x igual a 1. Como tomé el intervalo menos 1,4, todos esos puntos críticos están dentro de ese intervalo, ¿cierto? Si yo hubiera tomado un intervalo más pequeño, por ejemplo el intervalo 0,2, ¿cuáles serían los puntos críticos de que debo tomar? 0 y 1. 0 y 1. Profe, es la misma. La función no es la misma de ahorita rato, entonces los puntos críticos no son lo mismo. No es que usted cambió el 15 por el 18. La copié mal. No, es la función 3x a la 4 menos 16x a la 3 más 18x a la 2. Esa fue la función que derivamos. La derivada era esta. 2x a la 3 menos 48. Profe, es que usted tiene 15, mire, fíjese bien. En el que escribió ahora. Es un 18, es que de pronto se ve muy clarito, pero yo aquí tengo un 18. Ah, bueno, profe. Es que se ve muy clarito. De pronto es que se ve muy clarito allá, pero sí escribí el 18. De pronto es que el color estaba muy clarito y se veía como un 15. Listo, entonces tenemos x igual a 0, x igual a 3 y x igual a 1. Tomo los tres puntos críticos porque tengo un intervalo que contiene los tres puntos críticos. Si yo hubiera tomado el intervalo 0,2, solamente tomaría al punto crítico 0 y al punto crítico 1. A x igual a 3 no lo puedo tomar porque ese punto no está dentro del intervalo. Entonces eso es otra cosa que nos tenemos que fijar muy bien. ¿Cuáles son los puntos que yo debo tomar dependiendo del intervalo en el que esté? Listo. ¿Cuál es el otro paso? Entonces evaluamos en los puntos críticos que están dentro del intervalo. Entonces evaluamos en todos los puntos críticos. Entonces tenemos f de 0. ¿Cuánto vale la función? Miren que aquí estoy tomando la función original, no estoy tomando la derivada.
Yo evalúo en la función original. ¿Listo? ¿Cuánto vale la función evaluada en 0? 0, profe. 0. ¿Cuánto vale f evaluado en 1? En 1 vale 5. Sí. Vale 5. Y la función evaluada en 3. 3 vale 54. 54, ¿cierto? Ese es el otro paso, listo. El paso que sigue es evaluar en los extremos. Entonces, ¿cuánto vale f evaluado en menos 1? Menos 1 vale 27. ¿Y cuánto vale evaluado en 4? ¿Cuánto vale la función evaluada ahí? Entonces, 32. ¿Listo? Entonces, valores máximo, absoluto o relativo. Como estoy tomando todo el intervalo y estoy hablando en el intervalo, entonces yo digo que ese es un máximo absoluto, ¿cierto? Porque lo estoy tomando dentro de ese intervalo y solamente estoy hablando en ese intervalo. ¿Listo? Entonces sería un máximo absoluto dentro de ese intervalo. Ya si yo miro todo el dominio de la función, ya sería, puede que ese valor sea simplemente un máximo, un relativo, no un máximo absoluto. Listo, entonces el máximo sería f de ¿quién? F de 3. F de 3, que es 54. Ojo, cuando yo hablo de máximo, no estoy hablando del punto donde se hace el máximo, sino evaluar la función en ese punto. Entonces el máximo yo lo tomo dentro de la gráfica de la función, o el mínimo es también dentro de la gráfica de la función. No lo tomo en el dominio, sino que lo debo evaluar. Y el mínimo, F de 0. f de 0, que es igual a 0. Listo. En este caso, los máximos relativos dentro de ese intervalo coinciden con los máximos absolutos. Si yo, por ejemplo, cogiera el intervalo menos 1,0, ¿cuáles serían ahí serían máximos relativos? ¿Cuáles serían entonces los valores máximos y mínimos? Quedan ustedes ahí. F 27 y 0, F de menos 1, F de menos 1 y F de 0. ¿Cuál sería el máximo y cuál sería el mínimo? Menos 1 y 0.
Máximo sería f-1. El máximo sería f de menos 1 y el mínimo sería f de 0. Miren que en ese caso, uno de los extremos, pues uno de los valores extremos se alcanza justo en uno de los extremos del intervalo que estamos trabajando. Listo. Entonces hay que poner mucho cuidado con eso. Otro ejemplo que vimos la clase pasada. Otro ejemplo que vimos la clase pasada fue de esta función. Entonces teníamos la función 3x a la 4 menos 4x a la 3 y vamos a hallar los intervalos, los máximos o los extremos relativos en el intervalo menos 1,2. Hallamos la derivada, igualamos a 0. Miren que en este caso la función no tiene puntos críticos donde la derivada no exista. Aquí solamente hallo los puntos críticos donde la derivada es igual a 0. Ese punto ya lo habíamos hecho y dijimos que los puntos críticos eran x igual a 0 y x igual a 1. Luego, ¿qué hacemos? Entonces lo que hago es evaluar la función en los puntos críticos y en los extremos de la función. Entonces, en el punto terminal izquierdo, o sea, en menos 1, me da que f de menos 1 es 7. Y en el punto crítico 0 me da 0. En el número crítico 1 me da menos 1 y en el punto terminal derecho me da f de 2 igual a 16, que es un máximo. Miren que en este caso los máximos relativos se alcanzan uno en uno de los extremos y el mínimo sí se alcanza dentro de uno de los puntos críticos que hallamos dentro del intervalo. Puede que en algunos casos, cuando estemos trabajando esto, los mínimos se alcancen en ambos extremos, que no se alcancen en uno de los puntos críticos dentro del intervalo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es hallando mínimos o máximos relativos dentro de todo el dominio de la función. En algunos casos, como en el que vimos ahorita, esos mínimos o máximos relativos coinciden con los mínimos o máximos absolutos de la función. Pero con este ejemplo no coinciden. Los mínimos relativos o máximos relativos de la función no coinciden con los mínimos o máximos de toda la función. Listo, ya copiaron ese ejemplo. ¿Se entiende? Ese ya lo habíamos hecho la clase pasada. Ahora que sigue el teorema de Rolle. Entonces tengo 3 condiciones para poder aplicar este teorema. Primero, tengo una función de variable real que es continua en el intervalo cerrado. La continuidad se debe dar en el intervalo cerrado, no puede ser solo en el intervalo abierto. Segundo, que la función sea derivable en el intervalo abierto. No tiene que ser derivable en los extremos del intervalo cerrado, como ven. Y la tercera condición es que cuando yo evalúe la función en los intervalos me dé el mismo valor. Entonces, ¿quién se sabe el teorema de Rolle? ¿Cuál es la condición que sigue? Listo, sigo. Entonces existe, ahí me equivoqué, existe al menos un punto. Muchachos, yo por eso les dije que leyeran la clase pasada. Yo les dije, muchachos, copien todo lo que hay en la clase que yo se los voy a montar en la plataforma.
porque yo voy a ir muy rápido y no, o sea, la idea es que ustedes no escriban en clase, sino que ya tengan eso leído, lo tengan escrito y lo bajen de la plataforma. Listo, yo por eso la clase pasada se los advertí, pero muchachos, por favor lean. Si no, les toca leer más tardecito y copiar, que eso está en la plataforma, ya está montado en la plataforma, entonces no es sino que lo copien de ahí. Listo. Entonces, ahorita dediquémonos a entender. Listo. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Rolle? Me dice que existe un número C dentro del intervalo abierto A, B. O sea, ese punto no es uno de los extremos. Por eso me ponen ahí el intervalo abierto. Tal que la derivada evaluada en ese punto que está dentro de ese intervalo tiene que ser 0. Gráficamente, ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, copien el ejemplo y ya les explico gráficamente qué es lo que sucede ahí. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo en ese ejemplo? Me dicen, vean, halle las intersecciones con el eje X de la función x a la 2 menos 3x más 2 y demuestre que existe un punto dentro de esos puntos donde la función toca el eje X, donde la derivada es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo que tenemos que hacer ahí es evaluar las condiciones del teorema de Rolle. La primera es que la función sea continua en el intervalo cerrado. La segunda, que la función sea derivable en el intervalo abierto, o sea, cuando quite esos dos extremos. Y la tercera, que cuando evalúe la función en los extremos me den valores iguales. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. Entonces tenemos la función. Gráficamente lo que me está diciendo el teorema de Rolle es lo siguiente. Yo aquí tengo un valor A y aquí tengo un valor B. Entonces me dicen la función evaluada en A me da esto. Por aquí pasan ciertas cosas y cuando llego al punto B estoy llegando al mismo valor. Puede que la función toque o no toque el eje X, ¿cierto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Miren que por acá tienen que haber puntos donde la recta tangente es horizontal, o sea, donde la derivada se hace 0. El teorema del Rolle me garantiza al menos un punto. Me dice, si eso sucede, existe al menos un punto, pero puede que exista más de un punto. No necesariamente tiene que ser uno solo. El teorema del Rolle me dice que existe al menos uno. Ya si existen más, ya eso es otro cuento. Listo. Entonces consideremos la función f de x igual a x a la 2 menos 3x más 2. Primera condición. Bueno, primero, hallemos los interceptos con el eje x. ¿Cuáles son los interceptos con el eje x? ¿Cómo hago para hallar esos valores? ¿Cómo? Igual aquí. No te escucho bien. ¿Me repites, por favor? No, porque sea x igual a 0. ¿Cuáles son los interceptos con el eje X? ¿Qué tengo que hacer para hallar los interceptos con el eje X? Para que la función pase por el eje X, ¿qué tiene que pasar con Y? Que y sea igual a 0. Que Y sea igual a 0. Entonces lo que hacemos es solucionar. Entonces interceptos con el eje X, Y igual 0 o f de x igual 0, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es solucionar la ecuación 0 igual a x a la 2 menos 3x más 2. ¿Cuál es la solución a esa ecuación? X igual a 2, X igual a 1. ¿Cuál es la factorización de esto? X Igual a 2, X menos 1. Ajá.
X menos 2 por X más 1 más bien, no. No. Por X menos 1 es más 2. Menos y menos. Entonces sería X menos 2 por X menos 1. Bueno, o X menos 1 por X menos 2. Ambos son menos. Entonces aquí obtengo X igual a 2 y X igual a 1. Esos son los interceptos con el eje X. Eso es lo primero que hallamos. Listo. Ahora, para el segundo paso, vamos a verificar las condiciones del teorema de Rolle. Entonces, primera condición del teorema de Rolle. F de X es continua en el intervalo cerrado 1,2. ¿Cierto? Es una función polinómica. Entonces esa función ya sabemos directamente que es continua. F es continua en el intervalo 1,2 por ser una función polinómica. ¿Cuándo tengo que verificar la continuidad? Cuando tengo funciones a tramos. Siempre que se tengan funciones a tramos hay que demostrar la continuidad de la función. Pero para funciones polinómicas ustedes saben que esas funciones son continuas en todos los reales. Listo, condición B del teorema de Rolle. F de X es derivable en el intervalo A, B, que en este caso es 1,2, ¿cierto? Entonces sigue siendo una función polinómica, entonces ya sabemos que esa función es derivable en ese intervalo. Y la condición 3, entonces evaluamos cuánto vale f de 1. Entonces f de 1 es 1 menos 3. Eso da 0. Y evaluamos en 2. También da, esto da 2 a la 2 menos 3 por 2 más 2 y esto da 0, ¿cierto? Entonces ya verificamos la tercera condición del teorema de Rolle. Tenemos que f de 1 es igual a f de 2, ¿cierto? Entonces, por el teorema de Rolle existe un número C dentro del intervalo abierto o cerrado. Del intervalo abierto 1,2. ¿Por qué? Porque la función es derivable en el abierto, no sabemos si es derivable en el cerrado. Entonces estamos verificando la derivabilidad en el intervalo abierto. Entonces existe un valor C en el intervalo 1,2 tal que la derivada de la función evaluada en ese punto C da, ¿cuánto da? 12x menos 3. Da 0, ¿cierto? Entonces el teorema de Rolle me garantiza que existe un número entre el intervalo abierto 1,2 tal que la derivada evaluada en ese punto da 0. Listo, entonces vamos a hallar el punto C. Para hallar C, entonces resolvemos la ecuación. F' de x igual a 0. ¿Cuánto es que da la derivada de esa función? 2x menos 3. Entonces tenemos 2x menos 3 igual a 0. Y aquí obtenemos x igual a 3 medios. A 3 medios. Entonces C es igual a 3 medios. ¿Listo?
Y ahí tenemos una aplicación del teorema de Rolle. Miren que efectivamente 3 medios se encuentra dentro del intervalo 0,1, ¿o no? ¿Cuánto es 3 medios? 3 medios es 1.5 y efectivamente está dentro del intervalo 0,1. Listo, entonces esa parte no es tan complicada, o sea que utilizar el teorema de Rolle no es tan horrible. Listo. Teorema del valor medio para derivadas. Entonces, ¿qué dice el teorema del valor medio? Tengo nuevamente una función de variable real y esa función satisface dos condiciones. La primera es que la función sea continua en el intervalo cerrado a, b, y la segunda, que la función sea derivable en el intervalo abierto a, b. Ese teorema es una aplicación del teorema de Rolle. La demostración del teorema de Rolle tiene, digamos, análisis avanzado, o sea, la demostración de eso es un poquito avanzada para un curso de cálculo diferencial. La demostración del teorema de Rolle no la voy a hacer, pero ustedes la leen del libro. Listo. Es una aplicación muy sencilla del teorema de Rolle. Listo. Ustedes la leen, por favor. Sí, entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué es lo que me está diciendo el teorema de valor medio? Que existe un valor c dentro del intervalo abierto a, b, tal que la derivada evaluada en ese punto es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. La demostración de ese teorema es muy sencilla. Se la voy a dejar para que ustedes la lean. Listo. Entonces, hagamos un ejemplito. Me dicen, dada esa función, hallar todos los valores en el intervalo 1,4 tal que f' de c es igual a f de 4 menos f de 1 sobre 4 menos 1. Entonces, miren, lo que me está diciendo el teorema de Rolle es simplemente, miren que cuando yo trazo esa recta secante que hay ahí abajo, eso, miren, esa recta secante que hay abajo, cuando hallo la pendiente es más o menos decir que la recta tangente en el punto C es igual a la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos f de a y f de b. Miren que esto que hay acá, este es el punto, este sería el punto f de b, que es el punto f de 4, y este es el punto f de 1. Miren que lo que me están diciendo es que las pendientes de esas dos rectas son iguales. ¿Listo? O en otras palabras, que esas dos rectas son paralelas, que la recta tangente al punto C es paralela a la recta secante que pasa o que atraviesa los puntos f de a y f de b. Listo, entonces, ¿qué hacemos? Para resolver ese punto, entonces nuevamente lo que hago es verificar el teorema del valor medio. Entonces tenemos entonces 5 menos 4 sobre x. Entonces verifiquemos las condiciones del teorema del valor medio. Verificamos las condiciones. Primera condición. Profe, que f es la continua en el intervalo. Exacto, entonces f de x es continua en el intervalo 1,4. ¿Sí o no?
Esta función obviamente es continua en el intervalo 1,4. El único punto donde la función esta función no es continua es en ¿dónde? En 0, bro. En 0. Por tanto, en este intervalo la función es continua, ¿cierto? Vamos a poner aquí la nota. El único punto donde la función f de x es discontinua es en x igual a 0. Segunda condición, f de x es derivable en el intervalo 1,4, ¿cierto? ¿Quién es f' de x? 4 sobre x a la 2. 4 sobre x a la 2. Nuevamente, el único punto donde esta función no es derivable es en 0. Entonces esta función es derivable en ese intervalo. ¿Cuántos hay que equivocarse? Como 2 o 3. Listo. Ahora, ¿qué hacemos para hallar C? Profe, ¿sabe que coloca C? Entonces, por el teorema lo voy a escribir, por el teorema del valor medio, lo voy a hacer así. Teorema del valor medio. Ve, lo escribí al revés. Teorema del valor medio. Existe un valor C en el intervalo abierto 1,4 tal que, entonces no escribe, tal que f' de la función evaluada en ese punto C es igual a ¿quién? A f de 4 menos f de 1 sobre 4 menos 1. Entonces, para hallar C, resolvemos ¿qué ecuación? 4 sobre... Entonces, ¿cuánto da esto? ¿Cuánto da f de 4? F de 4 da 5 menos 1, que es 4. Porque evaluemos es en la función f de x. Entonces, cuando la evalúo en 4, me queda 5 menos 4 sobre 4, que esto da 1, me queda 5 menos 1, que es 4. Y f de 1. ¿Cuánto da f de 1? Entonces evalúo en 1, me queda 5 menos 4, que es 1. Sobre 4 menos 1, esto da... ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto? Da 1. Profe, 1, profe, lo que pasa es que tenemos problema acá con el micrófono, profe, que no se... Listo, entonces solucionamos la ecuación f' de x igual a 1. ¿Quién fue el que nos dio f' de x? Nos dio 4 sobre x a la 2 igual a 1. ¿Cuánto da esta ecuación? Entonces nos queda x igual a ¿cuánto? Entonces aquí pasamos a multiplicar al otro lado, no hay problema porque tenemos es una igualdad. Entonces me queda 4 igual a... Entonces me queda x igual a más o menos 2. ¿Cuál es el punto que está dentro del intervalo? Miren que
como estamos en el intervalo, ¿quién? 1,4, tomamos a x igual a 2, que es el valor que está dentro del intervalo. Esto. Listo. No cierra el micrófono. No, profe. Pues ese es un problema. Porque si dejan el micrófono abierto, en Caucasia no ven. Listo. ¿Alguna pregunta? Digamos que eso ahí no tiene ningún problema. Simplemente derivar y solucionar ciertas ecuacioncitas y verificar lo que nosotros ya sabíamos. Ya sabemos verificar cuando una función es continua, sabemos hallar derivadas y sabemos hallar ecuaciones. Entonces ahí no hay como nada extraño. Listo. ¿Qué seguimos? Con el criterio de la primera derivada. Este criterio lo que me dice es cómo es el comportamiento de la función dependiendo de ciertos intervalos. Esos intervalos me los va a dar ¿quién? Me los va a dar los puntos críticos de la función. ¿Listo? Entonces me dice, sea f una función de variable real continua en un intervalo cerrado a, b y derivable en el intervalo abierto. Entonces me dicen que si la derivada de la función es positiva para todo x en ese intervalo abierto, entonces la función es creciente en ese intervalo. Y si la derivada es negativa para todos los valores en el intervalo a, b, entonces la función es decreciente en ese mismo intervalo. Listo, como para que agilicemos, vamos a tomar uno de los ejemplos que ya habíamos hecho. Vamos a seguir con la función que teníamos arriba. Bueno, vamos a trabajar con esta función. Con la función x a la 2 menos 3x más 2. Listo, entonces vamos a mirar el ejemplo. Entonces vamos a tomar la función x a la 2 menos 3x más 2. Entonces vamos a tomar los intervalos. Vamos a tomar acá. Y vamos a tomar los intervalos. A tomar el intervalo 0,1 0,1 Vamos a mirar la función en esos tres intervalos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar en cuáles de esos intervalos la función es creciente y en cuáles es decreciente. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces hallamos la derivada de la función. La derivada de la función es ¿cuál es la derivada de esta función? (2x menos 3), ¿cierto?
¿Dónde se hace cero esta función? X igual a 3 medios propio. X igual a 3 medios. ¿Cómo es la función en el intervalo 0,1? O yo creo que ahí tomé los intervalos breves. En 0 es igual, se evalúa la derivada. Entonces sería menos 3 y en 1 da menos 1. Entonces miren, a mí cuando me dicen que tengo que evaluar la derivada en todos los puntos, miren que 3 medios está, bueno, en todos los puntos de este intervalo. La derivada tiene que ser positiva para todos los valores que estén dentro de ese intervalo. Entonces, absolutamente para todos. Entonces, lo primero que yo tengo que verificar es que efectivamente dentro de ese intervalo no exista un punto donde la derivada se haga cero. Porque si hay un punto donde la derivada se haga cero, entonces digamos que yo tengo que partir el intervalo. ¿Listo? 3 medios no está dentro de este intervalo, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir que f' de x es como mayor o menor que 0 en ese intervalo. Menor. Entonces miren que para todos los x menores que 3 medios, esta función es negativa. Siempre que yo reemplace un valor que sea menor que 3 medios, esta función es negativa. Entonces f' de x es menor que 0 para todo x en el intervalo 0,1, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice el criterio de la primera derivada? Que la función es como creciente o decreciente. Crece. Decreciente. Decreciente porque es negativa. Es decreciente, ¿cierto? Entonces ahora pasemos al intervalo 1,2. ¿Qué pasa en ese intervalo? Entonces miren, en ese intervalo está 3 medios, ¿cierto? Entonces este intervalo yo lo tengo que abrir. Este intervalo 1,2 es igual al intervalo 1,5, perdón, unido con el intervalo 1,5,2, ¿cierto? Para todos los valores, miren que todos los valores que están entre 1 y 1,5 son menores que 3 medios, ¿cierto? Entonces, en este intervalo la función crece, o sea que la función es creciente desde todo el intervalo 0 hasta 1,5. Y luego cuando paso del intervalo 1,5 a 2, yo siempre la función... No sé, Mauricio, me explica eso de los intervalos unidos, el último paso que no entendí. Sí, gracias. Pero no le, pues no sé, simplemente partí el intervalo 1,2. Pues aquí no dice nada raro. Simplemente 1,2 es 1,5 está dentro de 1,2. Miren, es como si tuviera eso. Aquí tengo a 1 y aquí tengo a 2 y por aquí está 1,5. Si yo tomo este intervalo acá, yo lo puedo partir como la unión de estos dos intervalos. Entonces es el intervalo 1,5 de 1,5 a 2. ¿Cierto? Que eso ya lo habíamos trabajado cuando vimos desigualdades. ¿Sí? Ah, ya, profe, gracias. ¿Por qué lo parto? Porque es que la derivada no tiene el mismo comportamiento en todos los puntos de 1,2, ¿cierto? Entonces tengo que mirar en cuáles son positivos y en cuáles negativos. Entonces de los puntos de 1 hasta 1,5 la función es, la derivada es positiva, pero de negativa. Pero de 1,5 a 2 la derivada es positiva. Listo.
Lo voy a escribir mejor así para que sea más bonito. F' de X es negativo, ¿cierto? Entonces F es decreciente. Y en el intervalo 3 medios, 2, F' de X es positiva. Entonces F es creciente en ese intervalo. ¿Listo? Y obviamente que en el intervalo 2,3 la derivada es positiva. ¿Por qué? Porque solamente hay un punto crítico. Entonces en el intervalo 2,3 la función sigue siendo creciente. Listo, eso es como para que nos hagamos una idea de eso. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Esto nos da más o menos la idea para yo poder hacer la gráfica de la función. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer más adelante? Lo que vamos a hacer más adelante es, primero voy a hallar lo primero que hago es hallar el dominio de la función. Segundo, hallo interceptos con el eje X y con el eje Y. Después miro en qué intervalo la función es creciente y en qué intervalo es decreciente. Y después hallo puntos máximos y mínimos. Y por último voy a hallar puntos de concavidad, ¿cierto? Que eso lo vamos a ver ahorita, si alcanzamos pues. Y con todos esa información que tengo, yo puedo hacer una buena gráfica de la función. Listo, entonces más adelante vamos a ver cómo hallo todos los intervalos de crecimiento o decrecimiento de una función. Para hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función, lo que hago es hallar todos los puntos críticos de la función. Cada uno de esos puntos críticos me va a determinar un intervalo. Y con respecto a esos intervalos, evalúo la derivada y miro si es positiva o si es negativa, y ya miro si la función es creciente o decreciente en esos intervalos. Entonces, ahorita miramos un ejemplo más completo. Listo. Tomemos estas dos funciones. Entonces determinemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento para estas dos funciones. Entonces para x igual a 4. Entonces primero resolvemos cuál ecuación. F' de x igual a 0. ¿Por qué resuelvo esta ecuación? Porque los puntos donde la derivada se hace 0 son los que me determinan el signo de la función. Miren que cuando yo tengo la ecuación, cuando tengo cualquier ecuación f de x igual a 0, los puntos donde eso se me hace 0 son los que me determinan los signos. Yo digo, o hacia la derecha de este punto la función es positiva o es negativa, o hacia la izquierda es positiva o negativa. Entonces, lo primero que hacemos es resolver esta ecuación. ¿Listo? Entonces hallamos la derivada. F' de x es igual a 4x a la 3. 4x a la 3. Si igualamos a 0, obtenemos que x es igual a 0. Listo. Entonces tenemos los intervalos Menos 0 a infinito y el 0 más infinito. Entonces tenemos los intervalos desde menos infinito hasta 0 y el intervalo desde 0 hasta más infinito. ¿Listo? ¿Cómo es la derivada en este intervalo? Entonces miren que esta función que tenemos acá, que es la derivada,
Cuando yo tomo valores mayores que 0, esto es, Negativa. cuando tomo valores mayores que 0, Mayores, positiva. Menores, y menores, positiva. Entonces, en ese intervalo, profe, menores, negativas. Pena. Porque f' de x es negativa. Y en ese intervalo, f' de x es positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí la función es decreciente y aquí la función es creciente. Recuerden que ¿qué significa que la función sea creciente? Entonces, esta es una parábola. ¿Cómo es la gráfica de esa función? Más o menos así, ¿cierto? Es una parábola. Miren que cuando yo tomo los valores que sean menores que 0, cada que yo comparo, digamos que yo voy a tomar el 2, el menos 2 y el menos 3. ¿Quién es mayor, el menos 2 o el menos 3? Menos 2 es mayor que menos 3. Y cuando yo los evalúo dentro de la función, miren que siempre que yo tomo valores mayores, obtengo valores menores dentro de la función. ¿Qué quiere decir eso? Que la función va decreciendo. Y cuando yo empiezo a tomar valores positivos, la función me toma valores mayores a medida que yo voy aumentando el valor de x. ¿Sí? Entonces la función crece. Entonces aquí decrece y acá la función crece. Miren que esta función tiene un mínimo o un máximo absoluto. 0 es un mínimo o un máximo. ¿Cero qué es? ¿Mínimo o máximo? Mínimo, que ya lo habíamos visto. ¿Listo? Vamos a mirar la otra función. Vamos a tomar f de x igual a x a la 3 sobre 3 menos 2x a la 2 más 3x más 1. Y vamos a hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esta función. Entonces, resolvemos la ecuación. F' de x igual a 0. ¿Quién es f' de x? 6x a la 2 sobre 9 menos 4x más 6. 6x a la 2. Seguro. 9x a la 2 sobre 9. O sea, x a la 2. X a la 2. X a la 2. X a la 2 solo. Miren que cuando yo derivo acá, baja el 3. Me queda 3x a la 2 y se cancela con este 3. Entonces, f' de x es x a la 2 menos 4x más 3. ¿Listo? Igual a 0. ¿Qué valores me da eso? X menos 3, x menos 1. So, x menos 3 por x menos 1. ¿Cierto? ¿Sí o no? Señora. Listo, entonces obtengo x igual a 3 y x igual a 1. ¿Sí? ¿Cuáles intervalos tomamos? Desde menos infinito hasta 1, de 1 a 3 y de 3 hasta más infinito. Menos infinito a 1, 1 a 3 Y de 3 más infinito. y de 3 hasta más infinito. Miren que los intervalos yo los tomo abiertos. ¿Por qué los tomo abiertos? Porque en estos puntos pues la derivada se hace 0, entonces yo no tomo esos intervalos cerrados, porque lo que me importa es lo que está sucediendo dentro de este intervalo, porque en estos puntos la derivada es 0. ¿Qué significa que la derivada sea 0 ahí? Que el signo de la derivada me está cambiando justo en esos puntos.
Listo, por eso yo resuelvo la ecuación f' de x igual a 0. Ojo, es muy diferente a cuando yo hallo los puntos críticos. Más adelante vamos a ver el criterio de la primera derivada para extremos relativos, que ahí sí yo miro los puntos críticos, pero cuando yo estoy mirando intervalos de crecimiento y decrecimiento, resuelvo esta ecuación, f' de x igual a 0. Entonces cuando yo tomo la función, ¿se acuerdan del otro ejemplo que teníamos por allá arriba? Que tenía, por ejemplo, en esta función 9 por 9 menos x a la 2 sobre x, ¿cierto? Que aquí dijimos que x igual a 0 era un punto crítico, ¿cierto? Si yo estoy mirando solo los intervalos de crecimiento y decrecimiento, yo no puedo tomar x igual a 0, porque x igual a 0 no es una solución a la ecuación f' de x igual a 0. ¿Listo? ¿Se entiende eso o no? ¿Cuáles son los intervalos que tomo? Yo tomo los otros puntos, pero ya tengo que plantearlo de una forma distinta. Ahí la derivada puede que me cambie, puede que no me cambie de punto, pero yo lo que hago es evaluar donde la derivada se hace 0, que es donde me cambia de signo la función. Listo. Entonces aquí, en ese intervalo, ¿cómo es la derivada? ¿Positiva o negativa? ¿Cómo es f' de x en ese punto? ¿Cómo es esta función para todos los valores menores que 1? Miren que para todos los valores menores que 1 esto es como positivo o negativo. Negativa. Negativa, y esta de acá Positiva. si el valor es menor, bueno, sí. Miren que estoy tomando, es negativa también, ¿cierto? Porque estoy tomando valores menores que 1. Entonces miren que para cualquier valor menor que 1, cuando yo le resto menos 3, esto sigue siendo negativo. ¿Listo? Entonces aquí me queda negativo y negativo, entonces la derivada es positiva, porque me queda menos por menos más. Entonces f' es mayor que 0. Entonces, ¿cómo es la función en ese intervalo? Creciente. Listo, en el intervalo 1,3. ¿Cómo es la función? Creciente. Entonces miren, para valores mayores que 1, esto es positivo, ¿cierto? Y esto, entre 1 y 3, es negativo. Entonces tengo menos por más, da menos. Entonces f' es negativo, entonces f es decreciente. Y en el otro intervalo, entre 1 más infinito, Creciente. prima de x es positivo, entonces f es creciente. Listo. Vamos a ver cómo queda más o menos la gráfica de esa función. Miren la gráfica de esa función. Miren que hasta x igual a 1 la función va creciendo. Yo voy tomando valores cada vez mayores hasta x igual a 1. Desde x igual a 1 hasta 3 la función cae, o sea que baja. Y desde x a 3 para arriba la función sigue hacia arriba, o sea que es creciente. La próxima clase, por favor muchachos, lean para la próxima clase. Miren que no nos rinde casi. Por favor lean porque necesito terminar el tema del parcial la próxima clase. ¿Listo? Y empiecen a estudiar bastante. Este fin de semana les aviso cuándo es el quiz. ¿Listo? ¿Cuáles son las tareas que te han mandado se tienen en cuenta?
sí, las otras dos sí. Claro. ¿Cuándo vamos a dar la calificación de la segunda profe? No, muchachos, esta semana, yo creo que este fin de semana monto esa nota. Espero este fin de semana poderlo hacer, listo. ¿A dónde va el segundo parcial? El segundo parcial va hasta todos los extremos relativos, hasta el criterio de la segunda derivada, que es cómo mirar intervalos de concavidad. ¿Listo? O sea, hasta el criterio de la segunda derivada. O sea que en la próxima clase ya debemos terminar esto. Ustedes no es mucho tema, profe. De límites sin infinito, así total. Esos temas, muchachos, que ustedes ya han visto, miren que todo eso ya se ha evaluado. O sea, no son temas nuevos. Profe, Pero sería bueno, a pesar de que usted no va a calificar un taller, mandarnos, o sea, por lo menos algunos, no sé, Mandar un taller tallercito para que uno vaya. Muchachos, siguen lo mismo. Los talleres se estaban sacando del libro. Miren que los puntos que se ponían eran del libro. Si nosotros solucionamos algunos ejercicios del libro, pero siempre sería bueno que usted nos colaborara con Muchachos, da. no se puede caer. Yo sé que sí, pero es que el problema, muchachos, es que miren, si todavía no me ha quedado tiempo de calificarles a ustedes la tarea, la verdad me queda muy complicado sentarme a hacer un taller. ¿Por qué? Porque es que sentarse a hacer un taller requiere tiempo. ¿Por qué? Porque uno tiene que digitar bien, porque uno no se puede equivocar en signos, porque si uno les pone a ustedes un signo malo, ustedes se quedarían de pronto volteando con un ejercicio un día o dos simplemente por un signo. Entonces, para uno sentarse y hacer un taller bien hecho requiere mucho tiempo. Y ahorita ustedes saben que estamos terminando semestre, que siempre, o sea, yo también estoy terminando semestre en la maestría, entonces siempre me queda un poquito complicado.